En el programa de hoy, cristianos en Siria celebran la Navidad con la esperanza del regreso de sus seres queridos que dejaron el país por la persecución religiosa, pero que ahora desearían volver. El Papa Francisco teme que el jubileo se convierta en turismo religioso, por eso extiende su celebración en las diócesis de todos los países. Un momento de perdón. Iniciado el año jubilar de la esperanza, buscando el perdón, peregrinos cruzan las puertas santas abiertas por el Papa en Roma. Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso Beatriz no es un fallo pro vida, pero tampoco creó derecho al aborto ni podrá ser usado para imponer este crimen en la región, sostiene Ligia Castaldi, perito ante la Corte en el caso Beatriz. Desde México, entronizan en la Basílica de Guadalupe reliquias del beato Carlo Acutis para inspirar a los jóvenes hacia la santidad. Hola amigos, un gusto saludarlos en esta octava de Navidad. Soy Eddie Rodríguez Morel, bienvenido a su programa EWTN Noticias. Natalino estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias con un panorama de cómo recibieron la Navidad en los países de Medio Oriente, donde es un desafío practicar la fe católica. Veamos. En Irak, tierra donde vivió Abraham, la Navidad se celebró con cantos y luces de colores. Allí los cristianos son minoría y hace 10 años sufrieron la dura persecución del Estado Islámico. Hace poco muchas familias retornaron para reconstruir la comunidad, pero hay quienes han vuelto a huir buscando un mejor futuro. Estamos muy apegados a Irak, pero nos marcharemos si tenemos la oportunidad, porque la situación aquí es inestable. Tenemos la sensación de que en cualquier momento nos van a quitar el piso de debajo de los pies. Nuestro destino aquí es desconocido. En este país, donde San Judas Tadeo evangelizó, los cristianos en el pasado eran alrededor de 1.4 millones. Hoy se calculan que son cientos de miles. Pertenecen a diversas denominaciones cristianas. La Iglesia Católica Caldea es la más numerosa. A pesar de la crisis económica y las precariedades que sufren, los católicos iraquíes se dieron un caluroso abrazo de Navidad, con la esperanza de que el cristianismo aquí no desaparezca. Este pueblo solía estar lleno de gente, pero ahora alrededor de 1.100 familias se han ido. Esto es un problema, es un desastre. Siria. Las escrituras hablan que el apóstol San Pablo tuvo su conversión cerca de Damasco, hoy capital de Siria. Aquí, el pasado 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, los rebeldes musulmanes liberaron al país de la dictadura de Bashar al-Assad y aseguraron respeto por las minorías religiosas. Pero un video viral, donde 2 hombres prenden fuego a un árbol de Navidad, indignó a la comunidad cristiana a inicios de esta semana. Nuestra protesta de hoy es para expresar nuestra ira contra los actos individuales en Sukaybiyah, en la provincia de Hama, y la quema de un árbol de Navidad, que es el símbolo de nacimiento de Jesucristo, cuyo cumpleaños hoy representa el amor, la paz y la seguridad. Durante la Nochebuena, los cristianos se reunieron a las afueras de Damasco. En el monasterio de Nuestra Señora de Saidanaya, uno de los santuarios cristianos más antiguos del mundo, se iluminó un gigantesco árbol de Navidad. Los jóvenes portaron estandartes y animaron con banda de música. Esperamos que esta fiesta sea eterna dentro de la existencia cristiana. Desde aquí decimos Feliz Navidad y desde Saidanaya para el 2025 deseamos paz para todos los pueblos. Cientos de familias acudieron para contemplar el espectáculo, incluido varios musulmanes. Pakistán. Otro país de mayoría musulmana donde se celebró la Navidad fue Pakistán. A pesar de la persecución que han vivido los cristianos por años, muchos católicos se congregaron en la Catedral de San Patricio para festejar el nacimiento del Señor. En Pakistán celebramos la Navidad con total libertad. Contamos con total seguridad.
El gobierno de Sindh coopera con nosotros. En cada misa tenemos total seguridad y celebramos la Navidad con total alegría. La Navidad es un momento de alegría, celebración y unión. Nos reunimos con nuestras familias, nuestros amigos y nuestros parientes. Nos recuerda que tenemos que estar juntos, que tenemos que estar en comunidad y difundir la paz, la alegría, el amor y la felicidad. Pakistán surgió en 1947. No cuenta con ningún santo, pero su primer beato podría ser el siervo de Dios Akash Bashir, joven salesiano que en 2015 evitó que un terrorista detonara explosivos en una misa. Es respetado por los musulmanes y solo falta que el Papa Francisco apruebe su martirio. ¿Y cómo fue la primera Navidad en la Catedral de Notre Dame de París tras 5 años cerrada por su reconstrucción? Aquí le mostramos. No entraba ni un alfiler en la restaurada Catedral de Notre Dame. Es la primera Navidad después del voraz incendio en 2019. El arzobispo de París, Laurent Ulrich, presidió la misa solemne el 24 de diciembre. Les guerres, les révolutions, les dictatures. Las guerras, las revoluciones, las dictaduras y toda suerte de acontecimientos dolorosos, incluso los naturales, que provocan tempestades, huracanes y múltiples sufrimientos a los habitantes de las islas, especialmente como lo hemos visto en Mayotte hace unos días. Este tipo de sufrimientos no son ignorados por el profeta y no podemos estar alegres sin pensar en el sufrimiento, el dolor y la angustia del mundo entero. Ces détresses-là, le prophète ne les ignore pas. Parisinos y turistas formaron largas colas para ingresar al templo, tomaban fotos y contemplaban la belleza del santuario mariano. Estoy absolutamente asombrada. Es increíble. Es absolutamente hermoso. Es una experiencia única en la vida poder participar en esto esta noche. Fue realmente una experiencia muy conmovedora. Lo más importante es realmente toda la gente que asiste, ver a todos al mismo tiempo, sus sonrisas y sus lágrimas y todo lo que pasa en sus corazones. Eso es lo más importante por encima de todo lo demás. La Catedral de Notre Dame, Nuestra Señora, es considerada una obra maestra de la arquitectura gótica. Su construcción tomó más de 180 años y se concluyó en 1345. Aquí fue beatificada Juana de Arco en 1909. El 7 de diciembre último fue reabierta para el culto. A 3 días de iniciado el Jubileo de la Esperanza 2025, escuchemos al Papa Francisco respecto a cómo vivir el Año Santo. En entrevista al canal argentino Orbe 21, de cuya fundación fue gestor, el Santo Padre expresa en forma sincera sus temores alrededor de una equivocada vivencia del Jubileo. Veamos. Quería preguntarle un poco del Jubileo. Estamos en el 2024 como año de la oración y el 2025 el Jubileo como año de la esperanza. Los jubileos son una práctica antiquísima, ya del Antiguo Testamento, ¿no? Pero eran jubileos como Dios manda. En el jubileo había que perdonar todas las deudas. Por eso algunos vivos pedían préstamos 2 o 3 años antes del jubileo. Jubileo, esos jubileos de renovación total, de perdón, ¿no? A veces yo tengo miedo que el jubileo se asimile a un turismo religioso. No, el jubileo, para vivirlo bien, tiene que ser desde adentro, ¿no? Y de alguna manera arreglar un poco sus historias personales. En ese aspecto es un momento de perdón, un momento de alegría, un momento de recomposición de tantas cosas personales y sociales, ¿no? Un jubileo que se reduzca a turismo no sirve. Ese es el peligro, ¿no? A mí me da mucho miedo eso. Por eso voy a extender el jubileo a todas las diócesis. Que cada persona en su ciudad
pueda celebrar el jubileo sin necesidad de viajar. Van a viajar muchísimo, pero lo importante no es la posibilidad de viajar, sino el jubileo, la capacidad de perdonar, de arreglar tantas historias interiores que a veces uno tiene ahí archivadas y no se anima a desempolvar, ¿no? Una verdadera conversión de vida, ¿no? Y sobre esto yo los animo, que cuando uno tiene un peso interior o algo así, busque algún buen confesor de esos que escuchan poco y perdonan mucho. Y arregle bien su situación. Jesús perdona todo. Y ese sería como el gran lema del jubileo. El Señor perdona. No es venir a hacer turismo el jubileo, ¿no? No, claro. Un importante y simbólico hecho durante el Jubileo de la Esperanza es el paso a través de una puerta santa. Representa la entrada de un católico a una vida en Cristo y el inicio de un camino de conversión. Recuerda la bula de convocatoria al Año Santo. Este jueves el Papa Francisco abrió una puerta santa en la cárcel principal de Roma. Veamos. Ho voluto che la seconda porta santa fosse qui. Quise que la segunda puerta santa estuviera aquí, en una prisión. Quise que cada uno de nosotros, aquí dentro y fuera, tuviéramos la posibilidad de abrir de par en par la puerta de nuestro corazón y comprender que la esperanza no defrauda. Que la esperanza non delude. Fue una primicia histórica cuando el Papa Francisco abrió la puerta santa en la cárcel de Revidia. Llega 2 días después de que el Santo Padre, sentado en su silla de ruedas, inauguró el Jubileo de la Esperanza del 20 al 25 de junio, abriendo la puerta santa de la Basílica Vaticana. Sin embargo, ayer el solemne ritual parecía ligeramente diferente. El día de San Esteban, fiesta del primer mártir cristiano, el Santo Padre se levantó, llamó 6 veces y cruzó el umbral. Dentro de la capilla de la prisión, llamada Iglesia de Nuestro Padre, estuvieron presentes 300 reclusos, así como policías, capellanes, voluntarios, guardias de la prisión y sus familiares. Non si tratta solo di un gesto di apertura. No se trata solo de un gesto de abrir la puerta, sino de la comunión de una iglesia en camino. El Papa Francisco ha insistido siempre en una iglesia que debe salir a la calle y debe salir al encuentro de las personas que sufren para reconducirlas al buen camino y hacerles sentir que son creyentes y que profesan nuestra fe. La nostra religione. Durante su homilía, el Santo Padre habló directamente a los prisioneros, muchos de ellos sentados frente a él. Destacó que una de las gracias del jubileo es abrir los corazones a la esperanza. Después de la bendición final, el Papa se dirigió nuevamente a los prisioneros. Non dimentichiamo. Ahora no olvidemos 2 cosas que tenemos que hacer con nuestras manos. Primero, agarrar la cuerda de la esperanza, agarrar el ancla, la cuerda, no soltarla nunca. Segundo, corazones abiertos. Que el Señor nos ayude en todo esto. Que il Signore ci aiuti a tutto questo. Grazie. Al final, los presos obsequiaron al Papa una puerta santa en miniatura, realizada con madera de barcos de inmigrantes y preparada en el laboratorio de metamorfosis de la prisión. Mientras que las otras 4 puertas santas abiertas a los peregrinos jubilares que visitan Roma se encuentran todas en las basílicas históricas de la Ciudad Eterna, esta 5ª puerta santa se encuentra sola, accesible solo para los reclusos y el personal de la prisión, que el Papa Francisco llamó una catedral del dolor y la esperanza. Este domingo 29 de diciembre, el Papa Francisco abre otra puerta santa, esta vez en la Basílica de San Juan de Letrán, y en enero hará lo propio en otros 2 importantes templos de Roma. Pero también el Santo Padre ha extendido las puertas santas a todas las diócesis en los diferentes países. Veamos el momento de la apertura de la primera puerta santa en la Basílica de San Pedro, que marcó el inicio del Jubileo de la Esperanza. En silla de ruedas, el Papa Francisco abrió y cruzó la puerta santa de la Basílica de San Pedro. Así inició el año del Jubileo, un evento que ocurre cada 25 años. El Santo Padre se dirigió hasta el umbral, mientras las campanas sonaban en toda Roma.
El coro dentro de la basílica iniciaba la misa de Nochebuena. Los siguieron en procesión niños y sacerdotes de los 5 continentes, cruzando la Puerta Santa hacia la basílica, ante las miradas de los cardenales y el resguardo de la Guardia Suiza. En su homilía, el Papa resaltó la importancia del año jubilar, para el cual eligió el tema de la esperanza. Todos nosotros hemos recibido el don y la tarea de llevar esperanza allí donde la esperanza se ha perdido, donde las vidas se han roto, donde las promesas no se han cumplido, donde los sueños se han hecho añicos y donde los corazones se han abrumado por la adversidad. Estamos llamados a llevar esperanza a los cansados que no tienen fuerzas para seguir adelante, a los solitarios oprimidos por la amargura del fracaso y a todos los que tienen el corazón destrozado. Desafiando el frío, cientos de fieles llegaron hasta el Vaticano para la ceremonia desde la Plaza San Pedro. Muy emocionados siguieron el ritual de apertura del Año Santo. Cuando vi las puertas abiertas fue increíble. Volé hasta aquí. Llegué hoy solo para ver esto y quiero atravesar la Puerta Santa. Fue increíble. Sentí escalofríos en la columna vertebral. Me quedé sin aliento. Pensé, oh, fue genial. Fue realmente hermoso. Me emocioné muchísimo. Tengo que decir que venimos de muy, muy lejos. Mi mamá es de Bolivia. Ella está aquí haciéndome compañía, acompañándome. Incluso me trajo este hermoso niño Jesús desde Bolivia. Y fue realmente hermoso la inauguración. Muchos peregrinos en Roma se preparan para pasar por debajo de alguna de las 4 puertas santas y lograr así la indulgencia plenaria o perdón de los pecados. Se espera que el Jubileo de la Esperanza 2025 atraiga a unos 32 millones de peregrinos a Roma. Nos vamos a una pausa y al volver. Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso Beatriz no es un fallo pro vida, pero tampoco creó derecho al aborto ni podrá ser usado para imponer este crimen en la región, sostiene Ligia Castaldi, perito ante la Corte en el caso Beatriz. Reciente elección de Trump en Estados Unidos. Además, desde México, entronizan en la Basílica de Guadalupe reliquias del beato Carlo Acutis para inspirar a los jóvenes hacia la santidad. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora nos encontramos con Ligia Castaldi, perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Beatriz y profesora de Derecho Internacional en Ave María School of Law, con quien hablaremos sobre el reciente fallo de la Corte sobre el aborto en El Salvador. Doctora Ligia, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Eddie. Ligia, sabemos que las organizaciones pro aborto estuvieron presionando para que la Corte aprobara el aborto como un derecho humano, pero la Corte no dijo nada al respecto durante la sentencia. ¿Sabe a qué se debió? No sabemos exactamente las causas que habían detrás, aunque el juez Humberto Sierra Porto sugirió que se debía a cambios políticos en la región, sin decir específicamente a qué cambios políticos. Podría ser que se debe a la reciente elección de Trump en Estados Unidos o al tema de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que había dicho públicamente que él se retiraría de la jurisdicción de la Corte si esta decisión salía pro aborto. Entonces, podría ser una de las razones, pero en realidad no se sabe exactamente cuál fue la razón que llevó a la sentencia. Lo que sí se sabe es que la Corte decidió no crear un derecho al aborto, que era lo que se buscaba. Era lo que buscaban las ONGs en cuestión. Querían que la Corte creara un derecho al aborto, al menos en 2 causales, que era la causal de la vida de la madre y causal eugenésica, por discapacidad incompatible con la vida del niño por nacer. Entonces se sabe que esto no se hizo y en ese sentido ese fue un gran triunfo para El Salvador y una derrota de las ONG pro aborto que buscaban la legalización del aborto en El Salvador y en América Latina, ¿no? A través de la Corte Interamericana, porque en Latinoamérica los países no logran legalizar el aborto como un derecho, al menos no como un derecho y ampliamente, como ellas lo desean. Entonces, están usando estas cortes internacionales para imponer desde arriba hacia abajo decisiones de 6 jueces sobre la región latinoamericana. Así que, gracias a Dios, eso no sucedió con el caso Beatriz.
Sin embargo, doctora, la Corte le impuso sanciones a El Salvador, como adoptar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial frente a embarazos de riesgo para la vida o la salud de la madre. ¿Cómo se deben interpretar estas medidas? ¿Está acaso imponiendo de este modo el aborto en el país centroamericano? Sí, bueno, es correcto que sí, la Corte condenó a El Salvador, pero no la condenó por no proveer un aborto, sino por violencia obstétrica. Y esa definición de violencia obstétrica es muy amplia. La Corte sí le impuso a El Salvador la medida de adoptar protocolos, pero lo hizo de manera muy flexible. Dijo que El Salvador podía adoptar protocolos para proteger la vida de la madre, pero estos podrían ser nuevos protocolos, adecuar protocolos existentes o cualquier otra medida legislativa. Así que lo dejó muy en manos del Salvador, cómo ellos van a regular las situaciones parecidas a la situación del caso Beatriz. Entonces, sí es cierto que se penalizó. Yo diría que la peor medida de reparación que se impuso fue la de pagar $40,000 a las ONGs que litigaron el caso ante el sistema interamericano. Esa me parece a mí la peor medida de reparación, porque es darle dinero, miles de dólares de los salvadoreños, ¿no?, que ellos han pagado en sus impuestos, y dárselos a estas ONGs, lo cual incentiva este tipo de litigio estratégico a favor del aborto. Entonces, en ese sentido, la sentencia es mixta, digamos. Tiene elementos muy buenos, que son los de ignorar completamente el tema del aborto, decidir que no se trata de aborto, sino de una interrupción del embarazo, que fue una cesárea en caso de peligro a la vida de la madre, que es diferente del aborto. Pero también, por otra parte, se le da gusto a estas ONGs al establecer reparaciones para ellas, ¿no? Y pagos que tiene que hacerle el Estado. Entiendo, doctora. ¿Qué uso podría hacer la Corte de este fallo con los estados bajo su jurisdicción? Yo pienso que el uso para promover el aborto es muy poco que se le puede dar a la sentencia. Esta sentencia estuvo mucho mejor que la sentencia anterior contra El Salvador, que fue del caso Manuela. En esa sentencia sí se habló mucho más de conceptos feministas que sugieren un derecho al aborto. En la nueva sentencia, del caso Beatriz, incluso se define la violencia obstétrica como acciones que no tienen que ver con el aborto. O sea que yo creo que El Salvador puede cumplir con esta sentencia sin necesariamente legalizar ningún tipo de causal de aborto. Así que yo creo que no salió negativa la sentencia, creo que salió bastante positiva, salió mucho mejor de lo que se podía esperar, en el sentido de que se evitó un derecho al aborto. Los jueces hicieron lo que debían de hacer. No fue una decisión provida, porque tampoco reconocieron el derecho a la vida de la niña Leilani Beatriz, que fue la niña que nació prematuramente de Beatriz y vivió 5 horas y falleció, la niña anencefálica. No se reconoció ningún derecho de ella en ese sentido, por eso no es una sentencia provida que yo creo que necesite o que merezca que los jueces sean felicitados por ella, pero sí es una decisión que evitó un derecho al aborto, y los jueces claramente excluyen el aborto de todo, incluyendo la definición de violencia obstétrica. Así que en ese sentido sí pienso que es algo que alegra la causa provida, ¿no? Ligia Castaldi, perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Beatriz y profesora de Derecho Internacional en Ave Maria School of Law. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Feliz Navidad. La vida y ejemplo de Carlo Acutis, conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía, continúan inspirando a jóvenes y fieles de todo el mundo. A la Basílica de Guadalupe llegaron reliquias del futuro santo. Nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, nos cuenta. 2 reliquias del joven beato Carlo Acutis, un mechón de su cabello y una playera que utilizaba para hacer deporte, son exhibidas en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Las reliquias fueron donadas por los padres de Carlo Acutis. En octubre de 2023 enviaron un relicario con un mechón de su cabello y meses después una de las pocas playeras que Carlo usaba para el ejercicio. El padre Gerardo Pérez, arcipreste y vicerrector de la Basílica, relatan la historia de esta prenda. Comentaban que sus papás poco entraban a su habitación, y cuando entraron a su habitación, ya cuando murió, se dieron cuenta de que tenía, a pesar de ser de una familia pues con recursos, a pesar de eso, él casi no tenía ropa.
porque todo lo regalaba o lo vendía para hacer obras de caridad. Entre ellos, pues dice que solamente tenía 2 playeras para hacer deporte, y una de esas playeras para hacer deporte es la que su mamá pues, nos regaló aquí a Basílica. Las reliquias buscan inspirar especialmente a los jóvenes de hoy, según el vicerrector. Recordó que Carlo Acutis utilizó para la evangelización el Internet y todos los recursos actuales que pueden ser para muchos una fuente de perdición para el alma. Asimismo, el sacerdote destacó la relación de Carlo con la Eucaristía. Yo creo que el legado espiritual, él nos deja varios. Uno es su amor a la Eucaristía, un amor profundo a la Eucaristía. Es más, también de sus frases muy comunes era aquella frase que él repetía de que la Eucaristía es su autopista para ir al cielo. Y yo creo que eso le podemos rascar mucho porque hoy en día la Eucaristía son de las cosas que mucha gente ha olvidado, que es la fuente misma de la santidad, porque es Jesucristo en medio de nosotros. El 8 de diciembre de 2024, durante una jornada de oración y adoración al Santísimo en la Basílica de Guadalupe, se entronizaron las reliquias. Fue como antesala de la canonización de Carlo Acutis, anunciada por el Papa Francisco para el 27 de abril de 2025, en pleno jubileo de los adolescentes en Roma. Las reliquias de Carlo Acutis están junto a las de José Sánchez del Río, un santo mártir mexicano. Esto corresponde al deseo de los padres de que las reliquias de su hijo estén cerca de otro santo que inspire a las nuevas generaciones. Ambas reliquias se encuentran del lado derecho viendo hacia el altar, muy cerca de los confesionarios por la capilla del Santísimo Sacramento. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Pueden seguirnos con toda nuestra programación especial en estos días por EWTN y también en nuestro programa Más que Noticias con un servidor a las 12 del mediodía, hora de Miami. Hasta entonces.